Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 39. El 1 de septiembre había llegado y todos se dirigían al expreso de Hogwarts. Tracey y Daphne encontraron rápidamente un compartimento para el grupo. Emily y Astoria fueron a buscar el suyo. El hermano de la primera le aconsejó que colocara algunas barreras para evitar a Weasley, Granger, Malfoy o cualquier miembro de su pandilla. Cuando todos estuvieron instalados, Daphne usó las barreras de la puerta para mantener a la gente fuera y añadió un encantamiento silenciador. Al poco rato, sonó la bocina, anunciando que salían de la estación. El compartimento estaba formado por Harry, Tracey, Blaise, los hermanos Baise y Adrián, y todos empezaron a hablar de sus vacaciones de verano y de lo que les esperaba el año que viene. Mientras lo hacían, Harry miraba por la ventana hacia el horizonte. Al poco rato, llegaron nubes de tormenta, trayendo mucha lluvia. A Harry no le gustaba la lluvia y presentía que algo malo estaba a punto de ocurrir. Completamente absorto en sus pensamientos, no oyó lo que decían los demás. Harry. Tierra, Harry. Adrián le dio una patada suave en la espinilla, atrayendo su atención hacia los demás. Miró a su alrededor con expresión confundida. ¿Qué está pasando? Debiste estar muy distraído, comentó Nicole. Daphne nos contaba lo que le hicieron a Sirius. Entonces Harry le lanzó una mirada fulminante a Daphne. No me mires así, dijo ella con naturalidad, no hablé de la broma que nos hizo. Aunque tienes que admitir que lo que le hicimos fue bastante gracioso, dijo riendo un poco. Harry tuvo que admitir que lo que le hicieron a Sirius fue bastante gracioso. Ayer, temprano por la mañana, cuando Sirius se despertó y fue a su armario, abrió la puerta, y lo siguiente que supo fue que un guante de boxeo salió de la nada y se lo clavó en los huevos. Por si fuera poco, Daphne le dio una poción que lo convirtió en un caniche, y Harry sopló un silbato para perros que lo volvió loco. La poción duró 6 horas. Tracey entró y dijo: de todos modos, ustedes dos nunca nos dijeron qué hizo. Ese tipo de información será completamente confidencial, dijo Harry. Tracey se burló al no saber la broma que Sirius les había hecho a los dos. Continuaron hablando hasta que de repente Harry sintió frío y el tren se detuvo y miró malévolamente a la puerta. Oh, no, empezó Blaise. Reconozco esa mirada en cualquier parte, dijo, al notar la mirada fija de su amigo hacia la puerta, y de repente la temperatura les bajó a los demás. Eso suele significar que algo malo está a punto de pasar. ¿Qué pasa? Preguntó Aaron con nerviosismo. Todavía no podemos llegar, comentó. Todos vieron cómo las luces se apagaban al bajar la temperatura en el compartimento. Shizuku, dijo a través de su enlace, ¿estáis tú y Astoria todavía en vuestro compartimento? Sí, respondió ella, tengo miedo, Harry, y no sé qué está pasando. Ustedes dos quédense donde están hasta que yo llegue. No abran la puerta hasta que yo llegue. Está bien, dijo ella. Harry cortó la comunicación y miró a los demás. Saquen sus varitas. Presiento que sé lo que pasa afuera. Sacó su varita y observó cómo los demás también sacaban las suyas. Retiró las protecciones y salió con cautela. Para entonces, el frío se había convertido en hielo, y ahora podían ver sus respiraciones. Algunos estaban paralizados y sentían cómo el frío les subía lentamente a los huesos. Harry empezó a oír un grito familiar. Harry sabía quién gritaba, pues era uno de los peores recuerdos que tenía. La noche en que Voldemort llegó y le arrebató a su madre. No, por favor, Harry no. Harry no. Harry no. Por favor, haré lo que sea. Hazte a un lado. Hazte a un lado, chica estúpida. No, Harry no. Al oír el último grito de su madre, gritó: Expecto Patronum. Su dragón Patronus irrumpió con su varita y ahuyentó al Dementor. Luego, tomó la mano de Daphne y la llevó donde estaban sus hermanas. Al llegar rápidamente a la puerta, deshizo las protecciones y la abrió. Al instante siguiente, un pequeño misil de pelo negro se estrelló contra él. Al bajar la vista, vio que su hermana lloraba. Daphne entró en el compartimento y consoló a Astoria, quien también lloraba. Harry acarició la espalda de su hermana. SHH, está bien, Emily, dijo suavemente, todo va a estar bien. ¿Qué fue eso? Preguntó Astoria, en un susurro apenas superior. Era un dementor, se oyó la voz familiar de un tal Remus Lupin. Metió la mano en el bolsillo y sacó un poco de chocolate para ambos. Tomen, denles esto. Les hará sentir mejor. Harry tomó las barras y le dio una a Daphne para Astoria, dándole la última a Emily. Ahora, si me disculpan, necesito hablar con el conductor. Dicho esto, Lupin se fue.
Harry oyó los sollozos ahogados de los demás estudiantes en los otros compartimentos, que agitaban su varita de nuevo. Rehizo su Patronus y se lo envió a los niños asustados. Ojalá esto los animara. ¿Pueden venir más? Apareció el elfo frente a él. ¿Qué puede hacer Morui por el joven Adrián? Preguntó el elfo. Necesito que traigas mi reserva de chocolates de casa y se los repartas a los estudiantes que han sido afectados por los dementores. La elfa miró felizmente a su amo. Morui, felizmente recibirás el suministro de chocolates del amo, y con eso, se fue. Harry se sentó junto a Emily mientras Daphne se sentaba con Astoria. Cerró la puerta y añadió un poderoso encantamiento de bloqueo y silenciamiento. Luego se quitó el collar, sacó la llave del bolsillo y activó una de las canciones. El resto del viaje a Hogwarts transcurrió sin contratiempos ahora que el dementor se había ido. Eran criaturas realmente horribles, y Harry presentía que no las había visto por última vez. La lluvia seguía cayendo cuando salieron del tren y no parecía que fuera a parar pronto. Antes de que Emily y Astoria pudieran dirigirse a los barcos, les puso una serie de runas para mantenerlas calientes y secas. Ambas chicas lo abrazaron y se fueron con los demás de primer año. Mientras lo hacían, Harry y los demás se dirigieron a los vagones. El viaje al castillo los habría dejado empapados si Harry no hubiera realizado la misma serie en el vagón en el que viajaban. Al llegar a la entrada principal, salieron de los vagones y entraron en el gran salón para sentarse con sus respectivas casas. Cuando McGonagall llegó con los nuevos de primer año, el taburete y el sombrero seleccionador, los alineó y dejó que el sombrero cantara. Una vez terminado, empezó a llamar a cada estudiante uno por uno. Astoria fue seleccionada para Slytherin y Emily para Ravenclaw. Cuando el último estudiante fue seleccionado, Dumbledore se levantó y levantó las manos para que todos se callaran. Antes de que se aburran con nuestro excelente festín, tengo algunos anuncios. El primero y más importante, como sin duda habrán notado después de su registro en el expreso de Hogwarts, es que Hogwarts está albergando actualmente a los dementores de la prisión de Azkaban. Están aquí por asuntos del Ministerio de Magia. Estarán apostados en cada entrada del recinto. Necesito dejarles claro que nadie puede salir del colegio sin permiso este año. A los dementores no se les engaña con trucos, disfraces ni siquiera con capas de invisibilidad. No es propio de un dementor entender las súplicas. Por lo tanto, ninguno de ustedes debería ponerse en una situación en la que pueda entrar en conflicto con ellos. Ahora, con un tono más alegre, me complace presentarles a dos nuevos profesores este año, dijo Dumbledore con una sonrisa de alegría. Toda la escuela lo miró como si le faltaran un par de tornillos. Para defensa contra las artes oscuras, den la bienvenida al profesor Lupin, se puso de pie el hombre de las cicatrices entre aplausos dispersos. Sin embargo, fueron mínimos, ya que los estudiantes estaban preocupados por los dementores. Cuando terminó, la comida apareció frente a los estudiantes, y se lanzaron a comer. En Slytherin, Blaise, Daphne y Tracey hablaban del discurso de Dumbledore. Ese viejo chivo ha perdido la cabeza, dijo Tracey. ¿Cómo pudo permitir que los dementores entraran en el colegio? Esos bichos no dudarían en besar a cualquiera si pensaran que pueden salirse con la suya. Si a eso le sumamos el hecho de que hay cientos de estudiantes aquí, eso probablemente los pondrá frenéticos, añadió Blaise. Daphne solo escuchaba a medias la conversación, concentrada en el jefe de la casa y el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Severus lo fulminaba con la mirada, entrecerrando los ojos y con odio. Harry le había dicho que el nuevo profesor era uno de los mejores amigos de su padre y que ponía excusas sobre su problema con los peludos. Enseguida ató cabos y resumió que era un hombre lobo, como indicaban las cicatrices en su rostro. Daphne comprendió que Harry tenía problemas con él y le contó lo sucedido en Grimmauld, aunque no entró en detalles ni insistió. Según él, Lupin no tenía por qué preocuparse, ya que no se parecía en nada a Fenrir Greyback ni a nadie de su manada. Volviendo la vista hacia su amiga en la mesa de Gryffindor, vio que comía en silencio, conversando distendidamente con los tres cazadores de Quidditch. Esos tres eran dos de las personas de su casa que realmente le caían bien. En la mesa principal, Minerva McGonagall no pudo evitar mirar con tristeza al hijo de sus dos alumnos favoritos. Cassiopeia Black la visitó durante el descanso y le explicó que la habían drogado con pociones para que ambos fueran incuestionablemente leales a Albus. Él le había enseñado todo lo que sabía sobre transformaciones y había preparado pociones para que se enfadara al instante con Harry Potter.
Al principio no quería creerlo, pero después de que la prueba diera positivo y concluyera que Albus efectivamente la había estado alimentando con pociones, quedó conmocionada. Le había costado un tiempo desintoxicarse y volver a la normalidad. Cuando todo se aclaró, empezó a pensar en maneras de compensar al chico al que había ayudado a perjudicar. Casiopeia le comentó que su sobrino nieto no perdonaría pronto y le aconsejó que no fuera tan fría ni dura con él. El único problema era cómo lidiar con el hombre que la había usado. Arcturus y Casiopeia le dijeron que siguiera siendo la segunda al mando de Albus. Así, él no sospecharía que se había liberado de su control. Ella accedió a regañadientes. Cuando la cena terminó y todos los platos habían desaparecido, Dumbledore les dirigió unas bonitas palabras y los envió a sus salas comunes. Al día siguiente, la pandilla se despertó temprano y completó un entrenamiento intensivo que los dejó completamente exhaustos. Tras un descanso de unos minutos, regresaron a sus salas comunes para ducharse y cambiarse de ropa, y luego se reunieron en el gran salón para desayunar, donde se sentaron con las águilas. A los 20 minutos de desayunar, se les oía charlar distendidamente, y sus jefas de casa les dieron sus horarios. Cuando McGonagall vino a entregar a Emily, la suya le explicó que su horario era como el de su hermano cuando empezó y se fue. Harry le explicó el horario y le dijo: primero tienes aritmancia con la profesora Vector. No te decepcionarás. Ella sí que domina su campo. ¿Y tú qué tienes primero?, preguntó ella. Defensa, respondió un poco molesto. Oh, gimió ella, buena suerte. Gracias, Shizuku, dijo, usando el apodo que ella lamió y la besó en la cabeza. ¿Lista, Nicole?, preguntó, mirándola. Sí, respondió ella, cogió su bolso y se fue con él a clase. Al salir, los demás se levantaron para ir a sus clases. Tracey, Emily y Bly se fueron a aritmancia. Daphne, en cambio, fue a transformaciones. Mientras los tres subían las escaleras hacia el aula, abrieron la puerta y vieron que eran los primeros en llegar. Emily se sentó junto a la ventana, con Tracey a su lado. Bly se sentó detrás de ellos, y observaron cómo los demás estudiantes empezaban a entrar. Lilith se sentó junto a él mientras Padma, Susan y Anna, entre otras, entraban y tomaban asiento. Lamentablemente, Hermione Granger también estaba en la clase. Por suerte, no les dijo ni una palabra y se sentó en el escritorio a la derecha de Emily y Tracey. Al instante siguiente entró el profesor y sonó el timbre, anunciando el comienzo de la clase. Buenos días a todos y bienvenidos a su primer año de aritmancia. Antes de empezar, me gustaría empezar por ver qué saben. ¿Quién puede decirme por qué la aritmancia es tan útil en el mundo exterior? La mano de Granger se levantó inmediatamente, seguida por la de algunos otros estudiantes. El profesor Vector llamó a la primera estudiante. Sí, señorita Granger. La razón por la que el tema es tan útil es que los números tienen significado y nos permiten predecir el futuro. En lugar de usar métodos adivinatorios, usamos números, respondió, tan segura de que era la respuesta correcta. El profesor le dedicó una suave sonrisa. Una buena perspectiva teórica. 5 puntos para Gryffindor. ¿Alguien más tiene alguna idea de por qué esta asignatura es tan beneficiosa? Emily levantó la mano lentamente. Señorita Stevenson, tiene la palabra, le indicó con un gesto. Gracias, profesor, dijo, y luego bajó la mano. La razón por la que esta materia es tan beneficiosa es que es la base para crear nuevos hechizos, proporciona breves modificaciones para ellos, además de pociones, y principalmente trabaja con encantamientos, transfiguraciones, runas antiguas, pociones y defensa contra las artes oscuras. Esa es la respuesta que estaba buscando, dijo el profesor Vector con aprobación. 15 puntos para Ravenclaw. Hermione le lanzó una mirada asesina a la chica, pues era imposible que supiera la respuesta y sospechaba que su hermano se la había dicho. Mientras tanto, el profesor seguía poniendo a prueba sus conocimientos sobre el tema, y Hermione siempre levantaba la mano para responder a todas las preguntas. Tras responder 4 y obtener 20 puntos para la casa Gryffindor, la profesora Vector decidió dejar que los demás lo intentaran. Al terminar, repartió los cuadernillos a todos y explicó que quería que trabajaran en las preguntas desde la página 6 hasta la 13. Señorita Stevenson, como sabe, tiene un examen. ¿Está lista para empezar? Sí, profesora, respondió Emily, y rodeó la mesa con la maestra que le habían conjurado. Una vez sentada, con su cuadernillo de examen, pluma y tintero a la vista, Vector colocó unas barreras de privacidad para proteger su privacidad y le indicó que comenzara.
El resto de la clase transcurrió rápidamente, con todos trabajando en sus tareas o en el examen. 7 minutos antes de que sonara el timbre, Emily desactivó las barreras y dejó su examen en el escritorio del profesor. Aclaró que ya había repasado sus respuestas para asegurarse de que estuvieran como quería. Luego regresó a su asiento para el resto de la clase. Cuando por fin sonó la campana, la profesora anunció el final del curso y les indicó que entregaran sus libros. Tras entregárselos, fueron a su siguiente clase del día. El día continuó hasta que tuvieron su primera clase de cuidado de criaturas mágicas con el profesor Hagrid justo después del almuerzo. Al dirigirse a los jardines, donde él los esperaba junto a su cabaña, Emily pudo ver un número mayor de estudiantes en la clase. «Vamos, apresúrense», gritó al acercarse la clase. «Les tengo un regalo hoy. Se viene una lección genial. ¿Todos aquí? Bien, síganme». Blaise y los demás estaban un poco nerviosos cuando Harry les advirtió sobre el estado del hombre y simplemente se adentraron con cuidado en el bosque. Sin embargo, Hagrid se alejó por el borde de los árboles, y 5 minutos después, se encontraron frente a una especie de prado. No había nada allí. «Todos, reúnanse alrededor de la valla», gritó. «Eso es, asegúrense de que puedan ver. Ahora, lo primero que querrán hacer es abrir sus libros». «¿Cómo?», dijo la voz fría y arrastrada de Draco Malfoy. «¿Eh?», preguntó Hagrid. «¿Cómo abrimos nuestros libros?», repitió Malfoy. Sacó su ejemplar del monstruoso libro de los monstruos, que había cerrado con una cuerda. «¿Es que nadie ha podido abrir sus libros?», preguntó Hagrid, abatido. «Sí», dijo Blaise, señalándolos a él y a sus otros 2 amigos. Los demás negaron con la cabeza. Continuó diciendo: «Es un hechizo bastante simple, considerando todo. Lo único que tienes que hacer es acariciar la columna vertebral». «Oh, eso es todo», se escuchó la voz arrastrada de Theodore Nott. «Nott, sé que no eres el colmillo más afilado de nuestra casa, pero desde luego, tu padre te enseñó un hechizo tan sencillo como ese», le espetó Blaise. Los 2 no se llevaban bien por muchas razones. Bueno, al menos, Nott no pudo terminar porque Hagrid lo interrumpió. «Aquí vienen», señaló a la docena de las criaturas más extrañas que los estudiantes habían visto jamás. Salvo unos pocos que sabían qué eran. Tenían cuerpo, patas traseras y cola de caballo, pero patas delanteras, alas y cabezas de lo que parecían águilas gigantes, con picos crueles de color acero y grandes ojos de un naranja brillante. Las garras de sus patas delanteras medían 15 centímetros de largo y tenían un aspecto letal. Cada una llevaba un grueso collar de cuero alrededor del cuello, sujeto por largas cadenas, y los extremos de todas ellas estaban sujetos por las enormes manos de Hagrid, quien entró corriendo al prado detrás de las criaturas. Los presentó con orgullo como hipogrifos que maniobraban para seguirlo y les preguntó si querían acercarse. Solo Blaise, Tracey y Emily dieron un paso al frente. «Lo primero que deben saber sobre los hipogrifos es que son orgullosos», dijo Hagrid. «Se ofenden fácilmente. No insulten a uno, porque podría ser lo último que hagan». Malfoy y su grupo de amigos ni siquiera estaban prestando atención. Ron preguntó: «Hagrid, ¿cómo se llama?». «Su nombre es Buckbeak», dijo Hagrid con orgullo. «Siempre esperas a que el hipogrifo dé el primer paso», continuó Hagrid. «Es de buena educación, ¿ves? Caminas hacia él, haces una reverencia y esperas. Si te devuelve la reverencia, puedes tocarlo. Si no, aléjate de él rápidamente, porque esas garras duelen. Bien, ¿quién quiere ir primero?». La mayoría de los estudiantes retrocedieron para salvar a los otros 3. Simplemente se quedaron donde estaban. Eso fue hasta que Blaise dio un paso al frente. «Lo haré yo», había tenido tiempo de sobra en el castillo Potter para saber qué tipos de criaturas eran los hipogrifos y cómo cuidarlos. «Buen hombre, señor Zabini», rugió Hagrid. «Bien, veamos qué tal le va con Buckbeak». Blaise avanzó con cautela hasta estar a unos 30 centímetros de la criatura alada e hizo una reverencia bastante baja. El hipogrifo lo miró unos segundos y luego le devolvió la reverencia. «Bien hecho», dijo Hagrid, extasiado. «Claro. Puedes tocarlo. Pat, su pico, anda». Lentamente, Blaise levantó la mano izquierda y avanzó con cuidado hasta estar lo suficientemente cerca como para acariciar el pico de la criatura. Tras acariciarlo varias veces, el hipogrifo cerró los ojos perezosamente, como si lo disfrutara. «Muy bien», dijo Hagrid. «Supongo que te dejará montarlo». «Espera, ¿qué?».
Fue todo lo que Blaise pudo decir antes de que Hagrid lo levantara y lo colocara en la espalda de Buckbeak. Cuidado con arrancarle las plumas, no le va a gustar, fue todo lo que dijo antes de darle una palmada en el trasero a la criatura, diciéndole que se fuera. Blaise ni siquiera pudo decir nada mientras la criatura extendía las alas y alzaba el vuelo. Tracey y Emily miraban con desdén a su profesor cuando este acababa de subir a Blaise a lomos de un hipogrifo sin entrenar y lo hizo volar con su amigo. Media hora después, Buckbeak aterrizó con Blaise, quien sonreía. Desmontó de la criatura y regresó con sus amigos mientras Hagrid y los demás aplaudían. Bueno, ¿quién más quiere intentarlo?, preguntó Hagrid con alegría. En ese momento, Malfoy se acercó con una mueca de desprecio y empezó a insultar a la criatura. No eres tan peligroso, le dijo al hipogrifo, qué bestia tan grande y fea. Buckbeak, como todos los de su especie, no toleraba los insultos y alzó las garras, dispuesto a partir en dos la insolente bolsa de carne. Sin embargo, Blaise y Emily tenían sus varitas en la mano. Blaise convocó a Draco mientras Emily conjuraba un escudo para bloquear las furiosas garras del hipogrifo. Draco cayó de espaldas y se quejó repetidamente de que la criatura lo había matado. Hagrid intentó calmar al hipogrifo. Mientras Draco seguía gimiendo en el suelo, dijo, me mató. Tracey miró al idiota rubio con desdén. Si realmente estuvieras muerto, entonces no te estarías quejando en este momento. La criatura ni siquiera te arañó, patético idiota. Al oír lo que dijo, Malfoy dejó de quejarse y se puso de pie, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Luego regresó con su grupo y murmuró, esperen a que mi padre se entere de esto, con una mueca de desprecio, intentando recuperar algo de su dignidad destrozada. Malfoy, Crabbe, Goyle, Parkinson y Nott se marcharon inmediatamente mientras los demás observaban con disgusto. Hagrid reanudó su charla sobre el cuidado de los hipogrifos cuando por fin logró controlar a Buckbeak. Al final del período, despidió a todos y regresaron al castillo. Unas horas después, todo el castillo se enteró de lo sucedido con Draco y el hipogrifo, gracias a los infames rumores del colegio. Muchos empezaron a imitar al chico de Slytherin, mientras que otros se partían de risa. Huelga decir que el profesor Snape no quedó contento con lo que oyó y le dio a Draco un sermón por no seguir instrucciones básicas. Cuando por fin llegó la hora de cenar, Harry y los demás optaron por comer en la mesa de Ravenclaw. Emily y Astoria hablaban con insistencia de las clases del día. A Harry le alegraba saber que su hermana había disfrutado de las clases, pero no estaba contento con lo ocurrido con el cuidado de las criaturas mágicas. No entendía cómo alguien podía ser tan idiota. Si un tipo tan grande como Hagrid te dice que no enfades a una criatura como un hipogrifo, le haces caso. Por otro lado, traer un hipogrifo sin entrenamiento a una clase de tercero no era precisamente inteligente. Puede que Hagrid sea enorme, pero tenía la mentalidad de un niño y casi ningún sentido común. ¿Qué crees que le pasará al profesor Hagrid?, preguntó Astoria. Dudo que lo hayan despedido, respondió Harry. Draco fue quien no se molestó en prestar atención y provocó deliberadamente al hipogrifo. Y sin heridas, su padre prácticamente no puede hacer nada. Aún así, intervino Susan, uno se lo pregunta. No es mentira que Lord Malfoy tiene al ministro en el bolsillo. Solo tiene que darle unos cientos de galeones, y Fudge hará lo que diga, dijo con disgusto. Cobardes, dijo Daphne, describiendo tanto a Malfoy como a Fudge. Eso provocó algunas risitas de los demás por la forma en que los describió. Luego se volvió hacia Nicole. He oído que presentarás tu examen éxtasis de pociones a finales de año. Que lo disfrutes. Vaya, gracias, dijo Nicole arrastrando las palabras. Ya estaba nerviosa, preocupada por sacar las notas necesarias para sus otras clases, por no hablar de hacer toda la tarea que le habían encomendado los profesores hoy. Aaron se rió entre dientes. Tranquila, hermanita, estarás bien, le dijo, tranquilizándola. Eso le valió una sonrisa. Harry intervino. ¿Y qué hay de ti y Adrián? ¿Tienen algo planeado para hoy?, preguntó con naturalidad, tomando un sorbo de su bebida. Adrián fue el primero en responder. Tengo que terminar mi tarea, respondió. Es mi año de OWL, dijo nervioso. Por alguna razón, tengo el presentimiento de que este año va a ser difícil. Luego vino el primero. Me alegro de no tener que tomar mis exámenes OWL, dijo con tono alegre. Pero todavía tengo tarea que hacer, dijo con tristeza. Será mejor que disfrutes del tiempo que te queda, porque dentro de poco te los llevarás el año que viene, comentó Adrián con un poco de diversión en la voz. No sé por qué hablas, habló Adrián, ya pasaste tus exámenes, dijo con un poco de picardía.
Ari le sonrió con sorna. Cierto, pero los exámenes que me pusieron los supervisores fueron mucho más difíciles que los que me habrían dado aquí y más agotadores. Puedo garantizarlo, dijo Emily, nuestra educación en Japón es mucho más difícil que la educación aquí. Tracey habló a continuación. Una pequeña parte de mí se siente agradecida de que lo tengamos más fácil que ustedes dos, pero la mayor parte de mí se siente decepcionada. Nuestros padres pagan nuestra educación y, como estudiante, quiero recibir una educación adecuada, no el currículo de mala calidad que tenemos actualmente. Había tenido sentimientos encontrados sobre el plan de estudios. Podría haber sido más fácil, pero no fue tan gratificante. Tiene razón, dijo Blaise, solo nos enseñan lo mínimo indispensable, añadió, añadiendo dos knuts. Anya intervino. Tendrá que hablar de eso con nuestro director actual, la junta directiva y el ministerio, dijo con expresión agria. La única manera de cambiar el currículo es conseguir su aprobación. Y eso no es probable que suceda, dijo Susan con un tono igualmente amargo. Pasaron los siguientes minutos conversando y luego fueron a la biblioteca para empezar con las tareas del día. Al llegar, entraron y hablaron con la bibliotecaria, Madame Prince, para pedirle las llaves de sus habitaciones. La malhumorada les dio 3 llaves diferentes y subieron las escaleras para ir a sus habitaciones, donde pasaron el resto del tiempo trabajando. Los 2 días siguientes, los alumnos de tercer año de Gryffindor y Slytherin debían asistir a defensa contra las artes oscuras con el profesor Lupin después de pociones. Según los de cursos superiores, su profesor, con cicatrices, era decente y dominaba la materia a la perfección. Los de Slytherin fueron los primeros en llegar con calma y sacar los materiales necesarios para el día. Tras entrar, los de Gryffindor, un poco ruidosos, tomaron asiento. Entonces entró el profesor Lupin y dejó su maletín sobre el escritorio. Hola a todos. Bienvenidos a su primera clase de defensa del año. Pueden guardar sus libros. No los necesitarán hoy, solo sus varitas. Todos obedecieron con alegría y guardaron sus varitas, excepto Granger, a quien no le gustó tener que guardar su libro. Ahora, si me siguen. El profesor Lupin los guió por el pasillo y dobló una esquina donde vieron a Peeves colgado boca abajo, mostrando un chicle por el ojo de una cerradura. Cuando Peeves vio al profesor Lupin, dejó lo que estaba haciendo y soltó una carcajada de alegría. Looni, Loopi, Lupin. Looni, Loopi, Lupin, cantaba Peeves, riéndose todo el tiempo. Peeves, no creo que al señor Fields le guste eso. Por favor, quita el chicle, dijo el profesor Lupin con calma, mientras Peeves lo ignoraba y seguía cantando y metiendo chicle por la cerradura. El profesor Lupin se giró hacia la clase con un suspiro. Este es un hechizo muy útil para recordar. Wadiwasi. Y con eso, el chicle se disparó como un misil hacia la nariz de Peeves. El poltergeist resopló y salió volando por el pasillo. El respeto por Lupin aumentó. Lupin continuó guiándolos por el pasillo hasta la sala de profesores, vacía ese día, salvo por un gran armario. El armario se balanceaba violentamente, haciendo ruidos retumbantes. Ahora, ¿alguien puede decirme qué es esto? Preguntó el profesor Lupin. Eso es un Bogart, dijo Dean Thomas desde atrás. Correcto, 5 puntos para Gryffindor. Ahora les pedí a los demás profesores que dejaran esto para una lección. ¿Quién me puede hablar de Bogarts? Ah, la señorita Mohon. Los Bogarts son cambiaformas y se clasifican como criaturas oscuras porque se alimentan del miedo de una persona. 5 puntos para Slytherin. Los Bogarts prefieren vivir en espacios oscuros y cerrados. Ahora bien, ¿quién puede decirme por qué puede ser difícil deshacerse de ellos? La señorita Granger. Toman la forma de aquello que más teme la persona, respondió con voz satisfecha. Correcto, 5 puntos para Gryffindor, dijo. Hoy les voy a enseñar a derrotar a uno. Ya tenemos ventaja. ¿Alguien puede decirme cuál es? Blaise respondió. Es porque ya hay varios de nosotros aquí. Bien, señor. Zabini, comentó el profesor Lupin al chico moreno. Lo que realmente acaba con un Bogart es la risa. El encantamiento que usan es ridículus. Les hizo practicar el hechizo hasta que lo lograron. Se necesita una gran fuerza mental para repeler a un Bogart. Tienen que obligarlo a adoptar una forma que les parezca divertida. Los hizo formar una fila con Neville al frente y le preguntó qué era lo que más le temía, y respondió que al profesor Snape. Lupin rió entre dientes y le dijo que tuviera la varita lista mientras iba a abrir el armario. Tras asegurarse de que el chico estuviera listo, abrió la puerta, y entonces salió una copia exacta de Severus Snape.
Neville se asustó un momento, pero realizó el hechizo Ridiculous, que transformó la túnica de Snape de negra a la que solía usar su abuela, provocando la risa de los demás. Uno a uno, todos se turnaron para permitir que el Bogart adoptara diferentes formas. Desde una acromántula gigante hasta una momia y una gran serpiente, la imagen de la profesora McGonagall apareció y le dijo a Hermione que había reprobado todas sus asignaturas, haciendo que la chica de pelo espeso se tambaleara antes de ejecutar el hechizo, etc. Cuando todos tuvieron su turno, Lupin les dio sus tareas y los despidió. Cuando pasaron las 2 primeras semanas, llegó la noche del sábado. Los estudiantes estaban en la sala de demolición jugando a las cartas como baccarat, blackjack, chasquidos explosivos y póker. Sorprendió que todas las casas se reunieran para divertirse, pero muchos de los estudiantes eran hijos de supremacistas sangre pura. Aunque muchos aún creían que debían gobernar a los muggles, no podían negar que el juego de cartas muggle era divertido y que los muggles tenían buena música. En ese momento, estaban escuchando heavy metal. Los estudiantes podían usar la sala hasta las 11 de la noche, y luego regresar a sus dormitorios. Mientras algunos bailaban en la pista, otros jugaban a diferentes juegos de cartas. Harry y algunos de sus amigos jugaban al póker y apostaban dinero. En ese momento, 5 personas competían por la pila de galeones, sicles y knuts del centro. Todos tenían cartas de diferente mazo. Aaron empezó primero. Apuesto 5 galeones y 6 sicles. Empujó el dinero hacia la pila, que seguía creciendo. Lo igualaré, dijo Blaise y añadió unos cuantos galeones. Uno a uno, fueron añadiendo dinero y finalmente revelaron sus cartas, mostrando lo que tenían. Hasta el momento, Cormac McLaggen lideraba con color y parecía que había ganado. Eso fue hasta que se dio cuenta de que Potter aún no había revelado sus cartas. ¿Qué pasa? Potter te asustó y te hizo perder dinero, se burló. No, solo quería decir, comenzó, léelos y Yorda, luego dejó sus cartas y reveló que tenía una escalera real, para gran decepción de todos y la ira de McLaggen. Eso no es justo, exclamó. Harry le sonrió con suficiencia y recogió el dinero que acababa de ganar. Tranquilo, McLaggen, podrías ganar en la siguiente ronda. El chico furioso le frunció el ceño mientras le devolvía las cartas al repartidor para la siguiente ronda. Te estoy observando, Potter, dijo Cormac. Mientras Adrián repartía las cartas, Harry sintió instantáneamente un par de brazos a su alrededor. Oye Shizuku, ¿te estás divirtiendo? Ella se rió y respondió. ¿Sí? ¿Cuánto ganaste? Dijo, refiriéndose al montón de dinero que tenía delante. 62 galeones, 49 sicles y 25 knuts, respondió. Qué bien, comentó. Vamos a bailar, intentó jalarlo hacia la pista. Harry chasqueó la lengua y dejó sus cartas. Hasta luego, chicos, disfruten. Se levantó, recogió su dinero, lo puso en su billetera y fue a la pista de baile. Hermano y hermana bailaron algunas canciones techno con los demás. Harry también bailó con Tracey, Susan y Daphne. La letra con la que más disfrutaba bailando, y la última, era la de su hermana otra vez. Fue entonces cuando miró su reloj y vio la hora. Bien, hermanita. ¿Lista para irnos? Ella respondió a regañadientes y para salir de la fiesta, donde Harry la acompañaba de vuelta a la torre de Ravenclaw. Mientras caminaban hacia el nido de Ravenclaw, alguien los llamó. Harry, ¿puedes esperar un momento? Al darse la vuelta, vieron a Neville Longbottom acercándose a ellos. ¿Qué puedo hacer por usted, heredero Longbottom? Preguntó con calma. Neville finalmente reconoció la formalidad, pues su abuela le había instruido bien en las costumbres. Respondió de la misma manera. Me preguntaba si podrías ayudarme con mi magia. Siempre que hago hechizos, o salen mal o no son tan poderosos como deberían, explicó. Harry y Emily se miraron un minuto, conversando en silencio. Luego se volvieron hacia el chico regordete. Cuando dices que tus hechizos no salen bien, ¿a qué te refieres? Lo que quiero decir es, no terminó la frase porque McGonagall apareció en escena e interrumpió. ¿Qué hacen ustedes tres aquí? Su habitual rostro severo estaba en su sitio. Neville titubeó un poco ante su mirada. Profesor, le preguntaba al heredero Potter si podía ayudarme con mi magia, respondió. McGonagall lo fulminó con la mirada y luego dijo. ¿Y cuál parece ser el problema con su magia, señor Longbottom? Tragó saliva y luego respondió. Siempre que hago mis hechizos, casi nunca salen bien o no son tan potentes como deberían ser. Minerva apretó los labios. Era cierto que los hechizos de Longbottom eran ineficaces y muchos de ellos estaban por debajo de lo esperado.
Se dio cuenta de que recitaba los conjuros y realizaba bien los movimientos de varita, pero sus hechizos en realidad eran deficientes. ¿Por qué crees que tus hechizos no funcionan a un nivel satisfactorio? He notado que realizas los movimientos de varita y pronuncias los hechizos correctamente, pero tus hechizos no son tan buenos. La verdad es que no lo sé, profesor, respondió. Harry se aclaró la garganta, atrayendo su atención hacia él. Si puedo ofrecer algunas soluciones, entonces podríamos encontrar la causa, sugirió. McGonagall le hizo un gesto para que continuara. Luego se volvió hacia Neville. Por lo que he visto y oído de ti, Neville, tienes 4 problemas principales que te impiden avanzar. El primer problema. Tu falta de confianza te lleva a la vacilación y a la inseguridad. Dicho sin rodeos, eres un cobarde. El segundo problema. Te falta la ambición de mejorar. En otras palabras, eres un holgazán. Neville bajó la mirada, avergonzado. El tercer problema. Dejas que cualquiera te pisotee sin protestar. Traducción. Eres un cobarde sin carácter. El cuarto problema. Es que hay algo claramente mal en tu núcleo mágico o en tu varita. Si tuviera que adivinar con precisión, diría que es tu varita. McGonagall lo miró con los ojos muy abiertos ante su franqueza. Neville se sintió ligeramente ofendido, pero no pudo evitar sentirse insignificante. Las palabras de Adrián fueron duras, sí, pero ciertas al fin y al cabo. Sin embargo, cuando mencionó la varita que usaba, sintió una punzada en el corazón. Pero no entiendo, era la varita de mi padre. Mi abuela siempre me decía que era poderosa, dijo en voz baja. Harry entrecerró los ojos. Espera, ya lo he oído. Has estado usando la varita de tu padre todo este tiempo. Neville solo pudo asentir. Bueno, ese es uno de tus principales problemas. Esa varita no te sirve, y por eso tus hechizos son prácticamente inadecuados. Pero mi abuela dijo que mi padre era un gran hombre y un auror muy respetado, se defendió, dijo que me dio su varita con la esperanza de que pudiera llenar su lugar. Harry contuvo el aliento, sin poder evitar sentir lástima por él. Tiene buenas intenciones, y entiendo lo que espera de ti. Sin embargo, intenta crear una imagen falsa comparándote con él. No eres tu padre, y no deberías intentar serlo. Tú eres tú. Continuó diciendo. Sé que es tarde, pero en nombre de la Casa Black, nos disculpamos formalmente por las acciones de Bellatrix Lestrange. Sus acciones nunca fueron aceptadas por Lord Black ni por ninguno de nosotros. Hizo una pequeña reverencia. Neville recuperó la voz. Gracias por tus palabras, heredero Potter. ¿Qué hago? Minerva intervino. Para empezar, necesitarás una varita nueva, dijo en voz baja. Le escribiré personalmente a Augusta para avisarle que necesitas una varita nueva, ya que la que tienes no es para ti. Dio media vuelta y estaba a punto de irse, pero se detuvo en seco. Te doy 25 puntos por dar lo mejor de ti en clase a pesar de tener una discapacidad, fue todo lo que dijo antes de irse. Neville miró a Harry y le dijo, gracias. Harry asintió y llevó a su hermana a la torre de Ravenclaw. 00, el primer mes transcurrió sin mayores problemas, y la profesora, habitualmente severa, cumplió su palabra. Minerva McGonagall le escribió a Augusta explicándole que si quería que su nieto tuviera éxito en la escuela, tendría que dejar de usar la varita de su padre, pues no es él. Al día siguiente, Adrián volvió a hablar con el chico y le explicó que tendría que alzarse y demostrar su valía como heredero de la muy noble casa de Longbottom. Sorprendentemente, el rechoncho chico siguió su consejo y habló con su jefa de casa sobre cambiar adivinación por runas antiguas y añadir aritmancia a su horario. Al principio, ella se negó, pero después de que él le señalara que, según los estatutos de Hogwarts, tenía todo el derecho a cambiar su asignatura optativa ese año, las empezó. Tras revisar las reglas y confirmar que tenía razón, cedió y le cambió el horario. Lo que vino después fue sorprendente. Harry, Emily y Severus se reunieron con las mismas personas en el castillo Potter. Según el comandante Taimore, él y Jack lograron llegar a Nuremberg con la ayuda de Suzaku para ver dónde el monstruo había causado tanta destrucción y la muerte de miles de personas. Resultó que pudieron obtener información fascinante de él, lo cual fue esclarecedor. A regañadientes, permitieron que el director Yoshi los acompañara, siempre y cuando prometiera no matarlo. Aunque le prohibieron matar a Grindelwald, no dijeron nada sobre hacerlo sufrir. Arata no perdió tiempo en disparar hechizos muy dolorosos y letales contra el bastardo, por lo que le hizo a una de sus hermanas. Después de eso, hablaron sobre Tom Riddle, alias Voldemort. Todo lo que encontraron resultó negativo, ya que los archivos del ministerio y de la IGUA habían desaparecido o habían sido borrados.
Cuando Taimore preguntó si Harry había recibido más recuerdos de Voldemort, negó con la cabeza, ya que no tenía ninguno. De vuelta en Hogwarts, el mes de octubre llegó con un manto de nieve en la primera semana. Hasta el momento, todo estaba tranquilo. Emily se había adaptado bien al horario de Hogwarts y empezó a vislumbrar su forma animada. Daphne avanzó un poco al intentar vislumbrar su forma, pero no pudo obtener una imagen clara. Harry explicó que llevaría tiempo usar un método poco convencional en lugar del común. Hablando de Daphne, sus habilidades de duelo se estaban refinando a medida que se acostumbraba al nivel avanzado. Su control sobre su habilidad elemental también crecía a un ritmo excepcional. Los demás se habían adaptado al nuevo régimen de entrenamiento y poco a poco estaban evolucionando hacia algo más avanzado. Oliver Wood, el capitán de Quidditch de Gryffindor, explicó que intensificaría sus entrenamientos, ya que este era su último año, pues quería que ganaran la copa antes de irse a finales de año. Todos lo comprendieron, pues querían tener un buen año y volver a ganar la copa. Tras las primeras semanas de entrenamiento, estaban agotados, pues su capitán hablaba en serio. Todos los que no eran Harry no estaban acostumbrados a un entrenamiento intenso. En su opinión, parecía un calentamiento, si acaso, aunque lo dijo, no porque eso animara a Wood a empeorar las cosas. En ese momento, Harry y su grupo de amigos salían del gran salón después de cenar y se dirigían al ROR a relajarse. Sin embargo, presentía que algo andaba mal. Siempre que estaba cerca de Granger, oía tic-tac a su alrededor, por no mencionar que últimamente había estado gritándole a la gente. Al entrar, vieron a Byaco comiendo junto al fuego y a Suzaku acercándose a lo lejos. Evidentemente, el Fénix había salido a buscar su comida. Buenas noches a todos, saludó al entrar por la ventana y aterrizar en uno de los sofás. Harry pasó de acariciar a Byaco a Suzaku. Supongo que tuviste una buena cacería. Le dio unas palmaditas en las plumas a su amigo. Kai trinó alegremente. Fue brillante, exclamó. No me había sentido tan vivo en años. Byaco se rió y comentó. Qué bien lo pasó. En cuanto consigue ranas o fruta, está en el cielo. Eso le valió una mirada burlona. Esto viene de un tigre que solo come carne bien cocida. Prueba algunas verduras, respondió. ¿Qué esperabas? Soy un tigre, se defendió. Actúo como un tigre. Harry intervino. Tranquilos, dijo, deteniéndolos. Por muy divertido que sea oírlos discutir, tenemos otras preocupaciones ahora mismo. Esos dementores. Dijo Emily. Él asintió. Esas criaturas nunca debieron haber sido colocadas cerca de la escuela. Mucho menos ninguno de los estudiantes. Aquí, dijo Blaise, siempre que estoy cerca de ellos, mis huesos se enfrían tanto, se estremeció. Alégrate de que podamos lanzar un Patronus Corpordeo, intervino Tracey. Astoria se aclaró la garganta, atrayendo la atención de la morena hacia ella. Bueno, casi todo el mundo puede. Lo siento, Tori. La pequeña niña dijo. ¿Por qué están aquí? Harry respondió. Según Amelia, empezó, el ministro los mandó colocar aquí para atrapar a los convictos fugados. Cree que es una forma de que Fudge vuelva a congraciarse con la gente. Haciéndole saber que el ministerio está haciendo algo. Daphne chasqueó la lengua. ¿Crees eso? Preguntó con incredulidad. Ni por un segundo, respondió. Fudge es un idiota cobarde y ávido de poder que solo hace lo que le dicen. Todos asintieron afirmativamente. No solo eso, esos dementores, si acaso, atacarán primero a los estudiantes. Así, le ahorrarán problemas a Pettigrew y a sus aliados. ¿Tienes un plan? Preguntó Shizuku. Harry esbozó una leve sonrisa. Hay 3 maneras de mantener a raya a un dementor. 1. No les gusta mucho el fuego. Si alguien les prende fuego, tendrán unos instantes para escapar antes de que los persigan. 2. Los aurores tienen insignias especiales para mantenerlos a raya. 3. El encantamiento Patronus. Pero casi nadie en esta escuela puede lanzarlo con eficacia. La única manera de superar los efectos de un dementor es comiendo chocolate, confirmó. Lo que me da una idea, llamó entonces a uno de los elfos domésticos. Axel, ¿puedes venir? Con un pop, el elfo jefe apareció ante él. ¿Qué puede hacer Axel por Adrián, señor? Miró al elfo. Estoy bastante seguro de que tú y los demás elfos han visto a los dementores en Hogwarts. ¿Podrían darles chocolate por la noche? El elfo jefe chilló. ¿Qué podemos? Axel hará que los otros elfos entreguen chocolates a los estudiantes para evitar que las demencias los afecten, y con eso, se alejó. Emily intervino y dijo.
Muy bien, ahora que ya nos hemos ocupado de eso, hay otro tema que me viene a la mente, afirmó. ¿Qué es eso? Preguntó Astoria. Granger está actuando un poco extraño. Astoria gimió. ¿Qué tiene que ver Granger con todo esto? Emily simplemente miró a su hermano, quien asintió en señal de comprensión. ¿Tú también lo notaste, eh? Me lo imagino, dejó escapar un suspiro por la comisura de la boca. Los demás estaban confundidos. ¿De qué están hablando? Preguntó Tracey. Harry contuvo el aliento. ¿Recuerdan cuando dijeron que Granger había estado apareciendo de la nada durante las clases? Ellos asintieron. Daphne pensó que podría añadir algo de lo que sabía. La oí decir que estaba cursando estudios mugles y adivinación junto con las demás asignaturas optativas. Eso es imposible, interrumpió Tracey. Granger no puede estar en dos sitios a la vez. Es cierto que no puede, confirmó Em, pero cuando estoy cerca de ella, siempre oigo un tic-tac. Oh, Dios, gruñó Harry. Por favor, dime que Dumbledore no. Se pellizcó el puente de la nariz. La maldita cabra le dio un giratiempo, resumió. Todos quedaron boquiabiertos, excepto Astoria, que estaba confundida. Draco rugió de ira y Suzaku chilló indignado. Tengo la sensación de que este giratiempo es malo, dijo, pero no sé por qué. Daphne respondió. Tori, los giratiempos son muy peligrosos y están muy restringidos por el ministerio, explicó. La única forma de conseguir uno es con permiso previo. Astoria asintió, entendiendo. ¿Pero por qué son tan peligrosos? Draco respondió. Esos dispositivos permiten a las personas manipular el tiempo, que es inestable, y las violaciones graves a las leyes del tiempo resultan en eventos catastróficos, gruñó con ira. Suzaku intervino. La razón por la que esas cosas son peligrosas es que el tiempo solo fluye en una dirección. Cualquier manipulación provocaría una cadena innecesaria de eventos con graves repercusiones. Deberían haber sido destruidas en lugar de encerradas. La sobreexposición eventualmente causará que la salud de la persona se deteriore hasta volverse loca, añadió. Tracey entró en la contienda. ¿Por qué querría Granger tomar tantas clases? Preguntó. No tiene sentido. Harry se burló. Esa estúpida tiene un problema. No puede vivir con que alguien la supere en sus estudios, comentó. Todos lo miraron. Si acaso, Granger sigue enfadada porque a Daphne le permitieron saltarse un año, y no. En fin, pensó Dumbledore cuando le dio ese dispositivo, no puede ser bueno y tendrá graves consecuencias. Y continuó. Esto solo se suma a la creciente lista de idioteces de Dumbledore. Daphne habló. En cierto sentido, tendremos que tener cuidado con ella, replicó. Lo que me preocupa es por qué no estudia las asignaturas por su cuenta. Para alguien que se dice tan inteligente, sabría que puede estudiar las asignaturas en su tiempo libre y no asistir a clases. Granger es una tonta arrogante y narcisista que necesita despertar y oler la poción, dijo Blaise. No todo es competencia. Pasaron las siguientes 2 horas hablando hasta que tuvieron que volver a sus salas comunes. Emily preguntó si podía quedarse con su hermano esa noche, y él aceptó. Para gran diversión de los demás. La sala les proporcionó una escalera que los llevaría a la sala común de Slytherin, y luego se fueron, dejando a los 2 hermanos en la habitación. Entonces, ¿qué piensas sobre el resto del año? Le preguntó Emily. La verdad es que no lo sé, respondió, pero para empezar, los estudiantes tendrán que evitar a los dementores lo más posible. Tengo la sensación de que acabarán siendo un problema mayor para la salud y el bienestar de los demás. Emily se rió un poco. Ese es mi hermano mayor. El gran blandengue. Él la miró con burla. Merlín, sálvame, por favor, lo que hizo reír a su hermana. ¿Crees que Pettigrew o alguno de sus compañeros mortífagos serán tan tontos como para venir aquí? No lo sé, dijo, aunque sugiero que seamos cautelosos. No se sabe qué pasará el resto del año. Pero sí diré que tendremos que estar preparados ante cualquier eventualidad. Ella intentó tomar su mano sea cual sea el peligro que venga, siempre estaré contigo. Solo desearía que no tuvieras que asumir tanto. Harry dejó escapar un suspiro. Sabes que soy el hermano mayor, señaló, es mi trabajo preocuparme por ti. No te preocupes tanto por mí. Ella le dio una sonrisa pícara. Oh, vamos. Sé que en realidad te gusta cuando me preocupo por ti. Siéntate ahí, hermano mayor tigre blanco. Él le dedicó una risita silenciosa. ¿Sí? ¿Sí? Hora de dormir. Se levantó y se dirigió a su habitación. Emily fue a la otra habitación que la habitación le había asignado.
Durante los siguientes 4 días, la magia de Harry lo atraía a algún lugar. No sabía qué era, pero sentía que su magia le decía que fuera a algún lugar. A esto se sumaban los sueños que había estado teniendo sobre Godric Gryffindor y su tiempo en Hogwarts con los demás. En ese momento, salía de la sala especial con Shizuku, donde hablaban sobre los torneos internacionales de duelo que se celebrarían en agosto. Pidieron permiso a sus tutores, y ellos dijeron, sí, este próximo torneo se celebraría en Japón. Daphne, Tracey y Blaise pidieron permiso a sus padres, quienes también aceptaron competir. Cuando firmaron los formularios y pagaron las entradas, todo estaba listo. Los 2 hermanos caminaban por los pasillos cuando se toparon con una chica de segundo año de Ravenclaw. Emily le dijo que se llamaba Luna Lovegood. Al observarla de cerca, vio que su cabello era un poco más claro que el de Daphne y tenía ojos plateados. También mencionó que era excéntrica, aunque a él no le importó. Hola, señorita Lovegood, dijo, ¿le gustaría desayunar con nosotros? Ella lo miró. Hola Harry Potter, respondió con una voz soñadora, luego se giró hacia Emily. Hola, Emily Stevenson. Me encantaría siempre y cuando no tenga que comer con los nargles. Siempre me llaman loca. Harry reprimió la ira que lo hervía por dentro. Emily no parecía más feliz que él al ver cómo algunos de sus compañeros de casa trataban a la chica. Harry usó su visión elemental para ver que su núcleo mágico era el mismo que el de los demás, pero descubrió una chispa plateada emanando de sus ojos. ¿Esos nargles, mencionas que son criaturas mágicas de otras dimensiones, no? Le preguntó. Luna le sonrió. Sí, lo son, confirmó con su voz soñadora. ¿Acaso conoces criaturas de otras dimensiones? He oído hablar de algunos, respondió, algunos prefieren cruzar a nuestra dimensión para causar problemas o traer mensajes. ¡Guau! Dijo asombrada. Nunca pensé que conocería a otra persona con una vista especial. Él respondió. Poseo vista elemental. Me permite leer magia. Increíble, dijo con una gran sonrisa en su rostro, esto es increíble. Poseo los ojos dimensionales de Emrys. Esa es una habilidad poco común, comentó Emily. De todos modos, ¿nos vamos? Harry les hizo un gesto para que se dirigieran al gran salón. Mientras caminaban hacia el desayuno, Luna y Emily se hicieron amigas al instante. Luna les explicó que su padre era el autor de El Quisquilloso y les preguntó si querían una suscripción. Emily aceptó al instante, seguida de Harry. La suscripción costaría 1 galeón cada una y debían firmar. Harry preguntó si podían leerla primero, y ella accedió a entregársela hoy durante el almuerzo. Cuando llegaron al gran salón, vieron a sus amigos sentados en la mesa de Hufflepuff y se acercaron. Hola chicos, los saludo, ella es Luna Lovegood. Se unirá a nosotros para el desayuno. ¿Está bien? Todos asintieron afirmativamente y dieron la bienvenida a la niña. Luna se sentó junto a Emily, Lilith y Astoria. Mientras los demás charlaban o comían, Harry se comunicó con su padre a través de su conexión mental. Papá, ¿estás ahí? No tuvo que esperar mucho, ya que Severus respondió. Estoy ocupado ahora mismo, Adrián. Su voz indicaba que estaba ocupado. ¿Qué necesitas? Harry le explicó los sueños que había tenido las últimas 4 noches y que su magia le decía que fuera a algún sitio. La expresión de su padre se tornó seria, indicando que tenía su atención. Relájate antes de decir nada. No tiene nada que ver con Voldemort, pero mi magia me dice que vuelva a la cámara secreta. Ven a verme antes de cenar, a mi oficina, dijo con voz suave pero paternal. Quiero saber qué pasa. Solo Emily puede acompañarte. ¿Entendido? Sí, papá, y luego cortó el enlace. Disfrutaron de su desayuno y luego fueron a sus clases. Harry tenía clases de pociones, alquimia, transformaciones, encantamientos y duelo con Emily y el maestro Robinson. Al llegar a su primera clase, preparó su puesto y sacó su ensayo de 4 pergaminos. Los demás alumnos de 6º año empezaron a llegar y se prepararon. Cuando sonó el timbre, profesor, Snape salió de su despacho con la túnica ondeando para mayor efecto. No tardó en exigirles la tarea. Una vez en su escritorio, señalando la pizarra con la mano, aparecieron las instrucciones para la poción que debían preparar ese día y les indicó que empezarán. Luego le dio a Harry una poción de alto nivel y le dijo que tardaría 2 semanas en completarla. Adrián comenzó a trabajar diligentemente en su poción, asegurándose de que las medidas fueran correctas y de añadir los ingredientes con precisión. Al terminar la clase, le puso un encantamiento de éxtasis y esperó a que Severus le diera su tarea. Una vez que la obtuvo, se marchó y fue a sus otras clases del día.
El resto de sus clases transcurrieron sin contratiempos. Durante el almuerzo, Luna les trajo a él y a Emily la información de suscripción a El Quisquilloso. Tras revisarla en busca de cualquier alteración, firmaron sus copias y le dieron un galeón a cada uno. La chica rubia estaba extasiada y prometió entregárselas a su padre al terminar las clases. Cuando todo estuvo listo, y los dos estaban afuera con su instructor de duelo de encantamientos, lograron soltarse. El maestro Robinson quedó sumamente impresionado con los 3 hechizos que Harry creó el trimestre pasado y le pidió que los demostrara en los maniquíes. Cuando terminó, Emily entró para terminar su entrenamiento. Si bien no era tan poderosa como su hermano, su nivel de habilidad superaba fácilmente al de los demás estudiantes. Estaba claro que se había ganado su rango como miembro de la clase A. Al terminar las clases, le agradecieron su tiempo y fueron sigilosamente a la oficina de Severus. Usando la versión oscura del encantamiento desilusionador, llegaron sin ser detectados. Al llegar, llamaron a la puerta y, tras recibir confirmación para entrar, entraron y cerraron la puerta tras ellos. Harry añadió un poderoso encantamiento de bloqueo junto con protecciones antiespionaje. Severus revisó rápidamente su oficina para asegurarse de que no hubiera grabadoras. Tras confirmarlo, se volvió hacia su hijo y su hermana. «Dices que has estado teniendo sueños extraños sobre Godric Gryffindor mientras estaba con los demás fundadores», empezó con voz suave. «Y tu núcleo mágico te dice que regreses a esa cámara. Es desconcertante». Harry respondió. «No sé por qué mi magia quiere que vuelva a esa cámara», admitió, «pero desde hace unos días siento como si algo dentro me llamara. En cuanto a los sueños, creo que haber obtenido el señorío de Gryffindor quizás me esté dando algunos rastros residuales del propio Godric». Severus se sentó en su escritorio, sumido en sus pensamientos, preguntándose qué estaba pasando. ¿No podrían haber tenido un año tranquilo sin que ocurriera algo desafortunado? Ya era bastante malo que los dementores estuvieran apostados en el castillo, pero ahora ¿qué pasa cuando intentas ignorar? Por ahora, nada más que un pequeño dolor de cabeza y mi magia intentando transmitir un mensaje, respondió. No te va a gustar esto, pero creo que debería volver ahí dentro. Severus lo miró con expresión crítica. Tienes razón. No me gusta, respondió con un tono un tanto frío. No sabemos qué acecha aún en esa cámara. Por lo que sabemos, podría haber otro basilisco o algo igual de letal ahí dentro. Harry no pudo evitar sentirse reconfortado y un poco molesto por la sobreprotección de su padre. Entiendo tu reticencia, papá, pero cuanto más la ignoro, más fuerte se vuelve. Severus exhaló y se levantó de su asiento con la varita en la mano. Voy a realizar un hechizo de diagnóstico arcaico en tu núcleo mágico para ver si ha habido alguna manipulación. Harry asintió brevemente y dejó que su padre lo escaneara. Severus murmuró en sumerio y pasó la varita sobre el núcleo de su hijo. Los resultados fueron inesperados y lo llenaron de una mezcla de emociones. Tengo buenas noticias y otras cuestionables, dijo. ¿Cuál quieres primero? Dame lo bueno primero, pidió. Frunció los labios y respondió. La buena noticia es que el núcleo no ha sido manipulado, dijo. Harry suspiró. Sin embargo, la noticia dudosa es que sí parece estar atraído por algo. ¿Por qué la cámara? No lo sé. Como dije, comenzó Harry, creo que deberíamos regresar. Severus gruñó molesto. Bien, iremos durante el próximo viaje a Hogsmeade. Pero estamos tomando precauciones y pediremos a los 2 dioses que revisen la cámara para ver si hay algo que pueda representar un peligro. Además, asegúrense de no decirle a nadie de dónde vamos. Lo último que necesitamos es que Dumbledore se entere de lo que tramamos. Harry y Emilia asintieron, entendiendo. Severus estuvo a punto de hablar de nuevo, pero lo interrumpieron. Papá, ¿sabías que Granger ha estado usando un giratiempo? ¿Qué? Exclamó, ¿cómo demonios consiguió Granger un giratiempo? Se quedó atónito. ¿Quién en su sano juicio le regalaría un giratiempo a una niña, y mucho menos a una sabelotodo insoportable? Emily intervino. Nosotros y los demás sospechamos que Dumbledore se lo dio para que pueda tomar todas las asignaturas optativas en Hogwarts. Severus se burló. Ese viejo tonto, gruñó, hablaré con él y Minerva después de cenar. Mientras tanto, ustedes 2 intenten evitar a Granger lo más posible hasta que podamos alejar a ese tornero de ella, lo dijo como si acabara de comerse un limón agrio. Los 2 asintieron en señal de comprensión. Severus continuó. Por el momento, usa mi red flu para regresar a la sala de los menesteres. No creo que tenga que explicar por qué.
Sin perder un segundo, entraron a la Red Flu, hablaron sobre a dónde querían ir y pronto regresaron a la sala de los menesteres, donde no vieron a Byako ni a Suzaku. Así que salieron de la habitación y se dirigieron al gran salón a cenar. Mientras caminaban, se enfrascaron en una discusión mental sobre qué les esperaba en la Cámara de los Secretos. La idea de entrar allí hizo palidecer a Emily. Ari usó su vínculo para consolarla. Continuó así hasta que llegaron al gran salón y se sentaron en la mesa de Ravenclaw con los demás. Al sentarse, vieron a Aaron arrastrando a su hermana al gran salón, quien también llevaba un libro. ¿Qué te pasa?, preguntó Blaise. Aaron respondió. Tuve que sacarla de la biblioteca. Estaba trabajando en ensayos tanto para transfiguración como para pociones, dijo con un poco de diversión en su voz. Eso le valió una mirada fulminante. Me encanta ver tu cara cuando haces éxtasis, replicó ella. Él simplemente le sonrió y llenó su plato. Comenzaron a comer y entablaron una conversación ligera. ¿Sabes?, empezó Adrián, me pregunto por qué siempre cenamos lo mismo. Será mejor que podamos tener una variedad de comidas diferentes de ahora en adelante. Sí, claro, dijo Tracey. La comida del evento es un buen ejemplo. Recordó la comida que tenían allí. La comida que nos dieron estaba deliciosa, recordó con cariño. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lilith. Astoria respondió. Cuando estábamos en la reunión, pedimos cervezas de mantequilla, diferentes batidos, algunos sándwiches que no se sirven en la escuela y algunos nuggets de búfalo. ¿Estuvo bueno?, preguntó mientras se inclinaba queriendo saber. Astoria asintió fervientemente. La comida allí es excelente, dijo Blaise. Ya he estado en la fiesta, dijo Luna. Es un lugar muy bonito y una excelente manera de relajarse. Luego miró a Harry y Emily, que sonreía. Ustedes dos sí que saben crear lugares de entretenimiento. Igual que ese spa celestial. Los que no sabían que Harry y Emily eran los dueños se quedaron mirando con incredulidad y asombro. La primera en recuperarse fue Parvati. Ustedes son los dueños de la batidora mágica y el spa del callejón Diagon, dijo con entusiasmo. Emily le dedicó a la India una sonrisa orgullosa, mientras Harry miraba a Luna con curiosidad. ¿Cómo supiste que éramos los dueños? Luna primero dio un mordisco a su postre y luego respondió, los Uraxports me lo dijeron, dijo con su voz soñadora. Harry respondió. Bueno, por favor diles que algunas cosas es mejor no decirlas. La rubia de segundo año sonrió cálidamente. Hablaré con ella haciendo lo que pueda, respondió, aunque no te hagas ilusiones. Son bastante traviesos cuando quieren. Harry sonrió con suficiencia. Suena como Shizuku, señaló a su hermana, que estaba hablando con Parvati, antes de mencionar su apodo. Lo único que ella hizo fue sonreír con picardía, y Astoria, mirando a la sonriente estudiante de primer año. Parvati parecía un poco confundida. ¿Por qué la llamas Shizuku? Eso es asunto nuestro, respondió Emily sin querer explicar por qué. Oh, vamos, por favor, suplicó la niña. Padma simplemente negó con la cabeza, mirando a su hermana. Dije que no, miró hacia otro lado. Lo que Adrián y yo hablamos es asunto nuestro. Y lo último que queremos es que Skeeter Jr. empiece a hablar, se refería a Lavender, que estaba sentada a su lado. La alegre chica de Gryffindor resopló y se cruzó de brazos. Luego miró a su hermano. ¿No le vas a decir nada a tu hermana? Solo tomó un trago de agua. Le avisaré cuando diga algo con lo que no esté de acuerdo, y en cualquier caso, tiene razón. Lo último que necesitamos es que empieces a cotillear como esa zorra fea de Skeeter y seas casi tan mala como ella. ¿Qué pasa si solo se lo cuento a gente que puede guardar un secreto? Intentó batiendo los ojos. ¡No!, dijo con un poco de fuerza en su voz. Lavender empezó a quejarse para sí misma. Harry regresó a su postre y le dio un mordisco. De repente, sintió que se le erizaba el vello de la nuca. ¡Ay, no!, gimió. ¿Qué te pasa?, preguntó Blaise. 3, 2, 1, y luego señaló con el pulgar hacia atrás. Los que estaban sentados a su lado se giraron y vieron a Granger, Weasley y su hermana yendo directo hacia ellos. Esto debería ser divertido, comentó Tracey con un brillo travieso en sus ojos. Ginny fue la primera en hablar. Hola Harry, tartamudeó un poco cuando él se giró hacia ella. Sus ojos verdes le parecieron impresionantes. Recobrando la compostura, continuó. Me preguntaba si podríamos quedar el día 16. No puedo ir a Oxmeade hasta el año que viene, pero esperaba que pudiéramos divertirnos en la sala de los restos. Todos lo miraban esperando su respuesta. Lo único que se reflejaba en su rostro era una máscara inexpresiva. No.
Ya lo había planeado antes. Ginny se sintió decepcionada con su respuesta, pero de repente se le ocurrió una idea. ¿Qué tal más tarde ese día o el domingo? Todos necesitan divertirse los fines de semana. Ella parpadeó. Shizuku y Daphne se irritaban cada vez más con los intentos de la pelirroja. La primera por lo que había tenido que soportar el año pasado y la segunda porque sentía algo por él en secreto. Ari respondió. Es cierto, lo que hizo sonreír a Ginny, quien pensó que aceptaría salir con ella. Sin embargo, ya he hecho planes con alguien. ¿Qué tal? No logró terminar la frase. Vete al diablo, Weasley, lo interrumpió Emily, enfadada con la chica mayor. Mi hermano no tiene tiempo para estar contigo. Ahora, si no te importa, ¿puedes irte? Hermione intervino. Bueno, está claro que adoptaste la actitud fría de Harry. La niña que tenía delante fue bastante grosera, en su opinión. Tienes que ser más amable, dijo con voz condescendiente. Y tienes que dejar de ser una maestra mandona, autoritaria y narcisista. ¿Quién se cree con derecho a ser la primera en todo? Respondió con voz fría. Quizás así la gente te considere tolerable y puedas hacer más amigos. Los demás comenzaron a reírse por la forma en que ella reprendió a Granger. Ella continuó. Puede que pienses que eres increíblemente inteligente. Pero en realidad solo eres una chica arrogante y desagradable que necesita ser la primera en todo, solo para sentirse bien consigo misma. Ron estaba rojo en la cara por la forma en que la niña acaba de hablar con Hermione. Realmente tienes una gran boca, comentó, y Hermione es la bruja más inteligente de toda la escuela. Emily puso los ojos en blanco y la inclinó un poco. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué no la han promovido a un año diferente? Preguntó fríamente. Hermione se sonrojó de vergüenza. La wea es simplemente parcial, dijo, como si fuera un hecho, de ninguna manera habrían aceptado a Greengrass en vez de a mí. Fue solo por su posición social en el gobierno que se le permitió avanzar por delante de todos. Además, hoy mismo envió una carta explicando por qué debería poder avanzar en mis estudios independientemente de mi estatus de sangre. Emily la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Vaya, realmente eres una persona extremadamente arrogante. Eso es simplemente triste, negó con la cabeza. Ginny volvió a hablar. Harry, sé que estás muy ocupado, pero, Emily interrumpió de nuevo. Preguntó. Japonés. ¿Podemos irnos ahora? Me gustaría ir a estudiar para mis exámenes de transfiguración y defensa. Harry respondió en el mismo idioma, luego se levantó y se fue con ella. Sí, estoy lleno. Vámonos, Shizuku estaba felizmente saliendo de la habitación. Mientras salía casualmente, dijo mientras salían del gran salón. Gracias hermana, ella sonrió y respondió. De nada, dijo mientras caminaban por el pasillo. Cuando se fueron, Ron no dejaba de murmurar sobre la arrogancia de Potter. Hermione pensaba que su hermana era demasiado arrogante y debería haberle mostrado algo de respeto por ser de clase alta. Por otro lado, Ginny estaba enamorada de Harry y se preguntaba qué podía hacer para estar a solas con él. Por lo que le había dicho su madre, necesitaba ser más atrevida en sus insinuaciones y alejarlo de los miembros de Slytherin, ya que eran oscuros. Si lograba llevarse bien con su hermana y su familia, tal vez podría lograr que le dedicara su tiempo. Entonces dirigió su atención a la chica rubia de Slytherin y la miró con el ceño fruncido. De ninguna manera iba a permitir que alguien como Greengrass se quedara con lo que era suyo. Para que lo sepas, Greengrass, no puedes tenerlo. Es mío, dijo posesivamente. Daphne entrecerró sus fríos ojos azules. Él es una persona, no un objeto, Weasley, y a diferencia de ti, no lo veo como el niño que vivió. Adrián es Adrián. ¿Y qué sabes tú de Harry? Argumentó. Solo te importa su dinero y su fama. Daphne se levantó y miró a la chica más baja. ¿Seguro que no hablas de ti, Weasley? Se burló. Para que lo sepas, no le gustan las fanáticas como tú, fue todo lo que dijo antes de irse, dejando a una Ginny furiosa.